El lunes 19 de octubre de 1987, la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo una gran caída. El Dow Jones Industrial Average cayó en 25.6%. Del 1 de enero de 1980 al 16 de octubre de 1987, la desviación estándar de la variación porcentual de precios del Dow fue de 1.16%. Entonces, la caída de 25.6% fue una caída de 22 desviaciones estándar. Según los econometricistas, ¿cuál era la probabilidad de que eso ocurriera? Si la variación porcentual estaba distribuida normalmente, la probabilidad era 1.4 multiplicado por 10 a la menos 107. Obviamente, los econometricistas no pudieron evitar la caída de la bolsa si creían que la probabilidad era tan pequeña. Su bola de cristal no funcionó. Como dice el profesor Mark Thornton del Mises Institute, los econometricistas solo sirven para hacer predicciones sobre la tendencia, pero cuando la tendencia cambia, una de las peores vergüenzas en la historia, si no la peor de todas, la sufrieron los economistas econometricistas Robert C. Merton y Myron S. Scholes, ganadores del Premio Nobel de Economía en 1997. Su compañía usó la estrategia de opciones que ellos inventaron y perdió $4.000 millones, y al final el gobierno tuvo que rescatarlos. Paul Samuelson, el que tiene toda su teoría macroeconómica de cabeza, es considerado el fundador moderno de la economía matemática. Pero ni el mismo Marshall creía tanto en la matemática. Marshall recomendaba usar las matemáticas como un lenguaje de abreviación, no como un generador de ideas. Luego decía que las matemáticas tenían que traducirse, luego dar ejemplos reales y luego quemar las matemáticas. Marshall ponía sus ecuaciones solo en apéndices. Samuelson hizo todo lo contrario a Marshall. Samuelson y Higgs convirtieron la geometría de los años 30 en el cálculo multivariado de los 50. Hasta los marxistas entraron en los juegos de la geometría analítica, ecuaciones diferenciales y regresiones. La econometría cumple un rol mínimo en el avance de la teoría económica, definida como deducciones a partir del axioma de acción. La econometría cumple otro rol. La econometría puede, por ejemplo, sugerir regularidades estadísticas, y sobre ellas el economista puede iniciar un análisis praxeológico. Pero el rol central de la econometría es en la aplicación de la teoría económica a los fenómenos complejos de la historia. Dado un específico hecho histórico, por ejemplo, la econometría puede ayudarnos a saber cuánto de ese fenómeno puede ser praxeológicamente entendido y qué parte puede ser explicado por una variable ideológica, religiosa o emotiva. Pero siempre teniendo en cuenta que las constantes de econometría no son aplicables a todas las situaciones ni a todos los tiempos. Una nota sobre la historia de la metodología en la ciencia económica. La visión austríaca no es la visión dominante en estos días, pero no fue siempre así. Cuando uno revisa la historia económica, uno encuentra, por ejemplo, que el economista francés Jean-Baptiste Say y el economista inglés Nassau Senior promovían un método parecido a la praxeología. Y en la primera parte del siglo XX, el libro más popular en metodología era el libro de Lionel Robbins, Ensayos sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica. El Mises Institute ha puesto recientemente este libro online a disposición de todos. Pero como vimos antes, luego el positivismo se puso de moda. ¿Cómo ocurrió esto? Una de las principales influencias en este cambio fue la escuela de pensamiento llamada positivismo lógico, que apareció en Viena en la primera parte del siglo XX. Le decían el Círculo Schlick, siguiendo el nombre de su fundador Moritz Schlick. Mises estaba bien enterado de lo que ocurría en ese círculo. El hermano de Mises, Richard Mises, pertenecía a la versión alemana en Berlín del Círculo de Schlick. Y Felix Kaufmann, el que compuso las canciones del Círculo de Mises, pertenecía al Círculo de Mises y al Círculo de Schlick. La escuela del positivismo lógico influenció tremendamente la filosofía y las ciencias sociales. Ahora influye menos en filosofía,
pero aún influye mucho en economía y en el resto de las ciencias sociales. Para los economistas austríacos, los fenómenos económicos sí tienen causas específicas. Los economistas austríacos entienden relaciones de causa-efecto. La econometría no nos dice nada de causa-efecto. Son solo variables agrupadas. Aunque usen jueguitos numéricos para tratar de determinar causa-efecto, al final no se sabe qué variable causa a quién. Y puede darse el caso que uno, manipulando los datos, puede poner de cabeza la relación causa-efecto. Depende del tratamiento que se da a los números. Hay un dicho bien conocido que dice: hay que torturar a los números hasta que confiesen. Como se sabe, hay econometricistas que usan los datos que les convienen. Es errado creer que al sacar la segunda derivada de una función, uno puede descubrir algo de la conducta de los seres humanos. Si alguien cree eso, ya pues, que saquen la tercera, la cuarta, la quinta derivada y díganos algo nuevo sobre nuestro comportamiento. Y eso de querer ajustar la conducta humana a líneas rectas, logarítmicas, polinomiales, eso ya es demasiado. Lamentablemente, la mayoría de investigación económica que se hace en el mundo sigue el modelo positivista. Pero hay ciertas universidades donde sí se enseña economía austríaca. La investigación económica austríaca se realiza, por ejemplo, en el Mercatus Institute de la George Mason University en Washington, D.C. El título de esta presentación es Metodología austríaca, contra la econometría y contra la matemática. Estrictamente hablando, los economistas austríacos no se oponen a la matemática, sino que la consideran de cierta forma irrelevante para entender los fenómenos económicos. Y como hemos visto, cualquier intento econométrico de querer probar una ley económica es una confusión epistemológica. La econometría y la matemática cumplen un rol de segundo plano en economía. Como dice el profesor Hans-Hermann Hoppe, los economistas debemos ser modestos y saber cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos que saber cuáles son las limitaciones de la economía. Hay cosas sobre las que los economistas podemos hacer predicciones muy buenas, por ejemplo en el campo macroeconómico, pero hay cosas que los economistas no podemos hacer, hay predicciones que no podemos hacer. El economista Robert Kuttner dijo: los departamentos de economía están graduando a una generación de sabios idiotas, brillantes en matemáticas esotéricas, pero inocentes de la vida económica real. En 1976, el economista japonés Michio Morishima dijo: la teoría económica matemática se ha vuelto recientemente más y más abstracta, transparente y estéril. Para los que quieren investigar más del tema, el Mises Institute tiene bastante material disponible online para todos. Están los libros de Mises, están los libros de Rothbard, están los libros de Hans-Hermann Hoppe, están los escritos del profesor Roderick Long. Hay mucho material para estudiar.